primer ABM. ABM hace referencia a alta-baja modificación. Son los programas que normalmente trabajan con una tabla y proveen al usuario la posibilidad de dar de alta nuevos registros, modificar registros existentes y hacer la eliminación también de esos registros. Entonces, eso implica que a partir de hoy vamos a estar ya trabajando del otro lado con un motor de base de datos. La clase pasada habíamos tenido nuestra primera interacción con el motor de base de datos SQL Server y habíamos visto la herramienta Management Studio. Voy a compartir un rato mi pantalla. Este sería el Management Studio, que sería la herramienta que me permite a mí trabajar con el motor de base de datos SQL Server. En este caso, vamos a trabajar específicamente con una base de datos llamada Stock, que es la base de datos que nosotros estuvimos creando en la clase pasada, en base al DER planteado en la caja 7. Teniendo ya a mano la base de datos Stock, el día de hoy nosotros vamos a crear, como les dije, el programa del tipo ABM que va a estar manteniendo la tabla artículo, que sería la tabla donde se registran los productos, en este caso, de esta tienda. Voy a pasar a lo que sería mi Visual Studio. Y este sería el diseño de la pantalla que yo estuve preparando y sobre el cual vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Pueden ver el formulario? Sí, profe. Ya. Todos los controles que ven dentro de este formulario son controles que nosotros ya estuvimos viendo en clases anteriores. A modo de repaso, voy a seleccionar el primer control que yo tengo dentro de mi formulario. Mi formulario se llama FRM Artículo. Si se fijan, la solución se llama Sistema Stock. Cuenta con un proyecto llamado Sistema Stock. Y a ese proyecto del tipo Windows Form, lo único que hice fue agregarle un nuevo formulario. Teniendo el nuevo formulario, a ese formulario yo le cambié primeramente el nombre por FRM artículo, respetando el prefijo que nosotros acordamos. Le cambié el text, que es lo que se ve en esta parte. Modifiqué la propiedad Start Position de manera que aparezca centrado en pantalla. Y deshabilité el botón de maximizado. Seguidamente agregué a lo que sería el formulario un control llamado Tab Control, que es este control contenedor que ven acá. El Tab Control por defecto ya me viene con dos páginas o con dos pestañas, como quieran llamarlo. Entonces, a la primera página o pestaña, yo selecciono, le llamé TBP ABM y le puse como text la palabra ABM, alta baja modificación. Pasando a la segunda pestaña, yo le seleccioné y le llamé en ese caso TBP consulta. ¿Sí? Entonces ya tenía dos pestañas listas. Volví a pasar a la primera pestaña y ahí fui agregando todos los controles que van a estar relacionados a cada uno de los campos de la tabla artículo. Entonces vamos a revisar según nuestro diseño. Primeramente tenemos el ID de la tabla artículo ID. Entonces yo le puse un text box, pero si se fijan el text box está deshabilitado. ¿Por qué? Porque el ID de una tabla no puede ser modificado por el usuario. A lo sumo nos sirve el control de manera que el usuario pueda verificar o visualizar, el código de ese artículo. Entonces, teniendo yo acá el txt code artículo, lo que hice fue ir hasta la propiedad read only, que por defecto viene con el valor falso y yo le asigné el valor true. Entonces queda la caja de texto en modo de solo lectura. Entonces el usuario ya no va a poder modificar el valor mostrado, en este caso, en esta caja de texto. Seguidamente fui agregando los demás controles. Para la descripción agregué una caja de texto, txt descripción.
Para el campo precio de venta agregué un numeric up-down, un control del tipo numeric up-down que según los textos de las clases anteriores es un control que solo permite trabajar con valores numéricos. Con esto yo ya me olvido de tener que programar ciertas validaciones para impedir que el usuario ingrese algún tipo de letra. Ya me olvido de eso, colocando directamente un control del tipo numeric up-down. Solo me permite ingresar valores numéricos. Lo mismo para precio compra. Y acá, atención, para los campos que hacen referencia a alguna FK, vamos a abrir lo que sería el diseño de nuestra tabla artículo. Para todos los campos que hacen referencia a FK, nosotros lo vamos a estar manejando con controles del tipo combo box. Si se fijan, acá yo tengo un combo box llamado CBO proveedor. Y lo único que cambié acá fue la propiedad dropdown style, asignándole el valor dropdown list, de manera que el usuario solo pueda buscar dentro del combo, pero no modificar o agregar valores. Ya no puede editar el contenido del combo, solo puede seleccionar una de las opciones. Paso a los campos de existencia. Tengo existencia máxima con numeric up-down, existencia mínima, existencia, y finalmente aparecían otra vez dos campos que hacen referencia a claves foráneas. Dijimos que las claves foráneas vamos a estar manejándolas con controles del tipo combo box. Entonces, paso nuevamente a mi diseño y es por eso que acá agregué un combo llamado CBO tipo impuesto para tipo impuesto ID y CBO unidad medida para el campo unidad medida ID. Así fui diseñando entonces el formulario que se va a encargar de mantener la tabla artículo. Si se fijan en la parte de abajo aparecen tres botones: confirmar, eliminar y cancelar. ¿Cuál sería la operativa acá? El botón confirmar me va a permitir a mí dar de alta un nuevo registro, así como también me va a permitir editar o modificar un registro ya existente en la tabla. O sea que este botón puede insertar o puede hacer un update. ¿Cómo va a saber qué es lo que va a estar, qué es lo que va a realizar en ese momento, un insert o un update? Eso lo vamos a estar viendo con la codificación que vamos a preparar en cuestión de minutos. Teniendo un registro ya existente, el botón eliminar me va a permitir borrar ese registro de la tabla. Y en caso de que yo esté insertando o actualizando algún registro, si yo quiero deshacer la operación, lo único que tengo que presionar sería en ese caso el botón cancelar. Entonces, con estos controles, yo tengo listo el formulario de manera a poder mantener la tabla artículo. Al pasar a la pestaña consulta, si se fijan, hay un control dentro de la segunda pestaña de consulta. Hay un control llamado DGB consulta que es del tipo Data Grid View. Si se fijan, acá aparece el nombre del control, el tipo o clase del control. En este caso, yo fui hasta el cuadro de herramientas, busqué ahí un control llamado Data Grid View y eso fue lo que terminé agregando acá, dentro de la segunda pestaña. ¿Cómo hacemos para que el control abarque todo el espacio del contenedor? Si se fijan, si yo selecciono este Data Grid View y me voy hasta la propiedad Doc, tiene seteada la opción Fill, que hace justamente eso. Si teníamos una grilla sin la propiedad Doc seteada correctamente en este caso, si yo agrandaba el formulario, su tamaño permanecía sin cambio alguno. Sin embargo, si yo selecciono el control y voy hasta la propiedad Doc y escojo la opción Fill, ya no importa qué tamaño finalmente tenga el formulario, porque yo voy a tener la certeza de que ese control se va a ir adaptando a su contenedor, en este caso a la página, y como la página también tiene la propiedad Fill, a medida que el formulario va cambiando de tamaño, todos estos controles se van adaptando. Entonces, esto es en cuanto al diseño. Básicamente lo único que hicimos acá fue crear un formulario
y diseñar, insertando los controles adecuados para cada uno de los campos dependiendo del tipo de datos que vamos a manejar. Para los campos del tipo texto, agregamos textbox. Para los campos numéricos, agregamos los numeric down. Y vuelvo a recalcar, para los campos que son FK, como proveedor ID, tipo impuesto ID y unidad medida ID, el control que vamos a estar manejando sería el control combo box. ¿Hay alguna duda en cuanto al diseño hasta acá? No, profe. ¿Está claro? Sí, el diseño, sí. Ya, entonces, teniendo ya la parte visual lista, pasemos al código. El código, como les dije, que tiene que programar este formulario del tipo ABM. Para el primer parcial, al momento de manejar datos, nosotros almacenábamos ciertos datos en un archivo de texto. ¿Se acuerdan? Tuvimos que importar el espacio de nombre system.io para poder manejar archivos de texto en ese caso. Como nosotros ya nos estamos olvidando, ya nos olvidamos de manejar los datos de esa manera, no son datos seguros, para nada seguros, ya ahora los datos los vamos a manejar mediante un motor de base de datos que, como le dije, lo vimos en la clase pasada, que es el SQL Server. A partir de ahora, nuestros programas ya van a estar estableciendo conexión con una base de datos, primeramente con un servidor, que sería este servidor que ven acá, y como un servidor puede alojar varias bases de datos, fíjense todas estas bases de datos, nosotros tenemos que conectarnos a una base de datos en particular. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con esta base de datos. Entonces, a partir de ahora nos olvidamos de importar el espacio de nombre system.io. No nos sirve ese espacio de nombres para trabajar con base de datos. El espacio de nombres que nos sirve a partir de ahora sería este. Voy a ir a la parte superior del programa y voy a importar un espacio de nombre llamado system.data.sql client. Este espacio de nombres que acabo de importar, esta referencia a esa parte de la gran biblioteca del .NET, es el espacio de nombre que justamente está especializado para poder tratar bases de datos de SQL Server, que es el tipo de base de datos con el cual nosotros nos vamos a estar conectando. Entonces ya el primer paso está listo, yo ya hice referencia a ese espacio de nombre. A partir de ahí, yo puedo acceder a un montón de objetos que están contenidos en este espacio de nombres y esos objetos me van a facilitar la vida a la hora de establecer conexión con base de datos SQL Server. Como yo necesito conectarme a una base de datos, el primer objeto que necesito crear es el objeto conexión. Quiero establecer conexión, lo primero que voy a crear sería objeto del tipo conexión. Entonces, acá en la parte superior del programa, yo voy a declarar una variable que se va a llamar dim. En este caso, quiero quiero crear una variable. La variable se va a llamar bconexión. As, y luego tengo que especificar el tipo de dato. No va a ser un valor entero, no va a ser un string, sino que va a ser un objeto del tipo conexión. Entonces, como va a ser un objeto, mediante la palabra reservada new, yo instancio o creo un objeto, en este caso, de la clase SQL Connection. Dim de conexión as new, estoy creando un objeto de qué tipo, del tipo SQL Connection. ¿Por qué es que yo puedo verle a esta variable? Porque previo a eso, ¿por qué es que puedo ver a este tipo de datos o a esta clase específicamente? Porque previo a eso yo hice la importación del espacio de nombre System Data SQL Client. Entonces yo acabo de crear un objeto conexión. Cuando nosotros creamos un objeto conexión, él espera un parámetro del tipo string. Y ese parámetro del tipo de string hace referencia a la cadena de conexión. ¿Qué es la cadena de conexión? La cadena de conexión es un string
que contiene cierta información de manera a que el objeto pueda encontrar el servidor al cual se tiene que conectar, tenga que o pueda encontrar la base de datos con la cual quiera trabajar, y también sirve como para poder especificar el usuario y la contraseña con la cual nosotros nos vamos a estar conectando. Recordemos que para poder acceder a la base de datos, en este caso stock de un servidor, nosotros necesitamos tener ciertas credenciales. Yo necesito tener un usuario y una contraseña para poder conectarme a este servidor y trabajar con esta base de datos. Habíamos visto que nos íbamos a manejar por el momento con el superusuario, que sería el usuario SA. Por eso era importante que al momento de instalar el SQL Server lo hagan con autenticación mixta, de manera a que puedan justamente proveer un nombre de usuario y una contraseña al momento de querer conectarse al servidor. Vuelvo a repetir, mi servidor sería la máquina donde está instalado el motor de base de datos, que sería, como lo tengo localmente, sería mi equipo / SQL Express. Este es el servidor. Ese servidor a su vez puede manejar, alojar varias bases de datos. Yo me quiero conectar a esta base de datos en específico, la base de datos stock, y el usuario que voy a utilizar sería SA y más la contraseña que habían configurado, en mi caso del 1 al 5. Esas cuatro informaciones son, esos cuatro datos, vuelvo a repetir, usuario, base de datos, perdón, servidor, base de datos, usuario y contraseña, son datos que nosotros tenemos que proveerle a la cadena de conexión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a armar esa cadena de conexión. Dijimos que era del tipo string, por eso va entre comillas. Y comenzamos por el servidor. Datasur es igual a, y tengo que poner el nombre del servidor. En este caso es Mario PC / SQL Express. Ya tengo el primer dato de los 4 que tengo que pasar dentro de la cadena de conexión. Esos datos van separados con punto y coma de manera interna dentro del string. El segundo dato hace referencia a la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Initial catalog es igual a nombre de base de datos con la cual quiero establecer conexión. Esa base de datos se llama stock. Punto y coma, ya tengo 2 datos ahí. User ID sería el usuario, va a ser SA. Y finalmente el cuarto dato dentro de la cadena de conexión hace referencia a la clave o contraseña del user ID que acabo de pasar en el dato anterior. En mi caso sería del 1 al 5. Entonces, con esto yo tengo lista mi cadena de conexión, y con esto es que el objeto conexión puede saber a qué servidor va a acceder o intentar acceder, puede saber qué base de datos va a estar utilizando y con qué usuario y contraseña se va a estar logueando. Entonces, con esto sí ya tengo listo un objeto conexión con su cadena de conexión correspondiente. Si algún dato está mal acá, esta línea va a dar un error. Eso tienen que saber. Si yo pongo acá stock 2 y no existe esa base de datos, me va a dar un error. Si yo pongo acá del 1 al 3 y la contraseña no es la misma, me va a dar un error. Si yo pongo acá el nombre o IP de algún equipo y yo no tengo conexión a ese equipo, a ese servidor, esta línea también va a dar un error. Entonces yo tengo, para probar si todo está bien, voy a ejecutar, porque al ejecutar ya esta línea se va a estar ejecutando justamente. Voy a darle a iniciar. Y me muestra el formulario, quiere decir que esta línea se ejecutó, no arrojó ningún error,
por lo que yo ya tengo la certeza de que la cadena de conexión que acabo de configurar está ok. Pregunta, ¿cuántos elementos contiene la cadena de conexión? ¿Me están escuchando? Profe, ahí en el chat Carlos puso 4. Ah, 4, espectacular. Para repasar, servidor, nombre del servidor al cual nos vamos a conectar, servidor. Segundo elemento, initial catalog, es la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Tercer elemento, usuario. Cuarto elemento, password del usuario. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una cadena de conexión lista como para poder conectar. Luego también acá a nivel de la clase voy a estar creando una variable llamada de nuevo y les voy a explicar para qué vamos a estar utilizando. De nuevo va a ser del tipo boolean. ¿Qué es un boolean? Un tipo de dato que solo puede almacenar, contener los valores true o false. Entonces, de nuevo va a ser del tipo boolean, pero ya durante su declaración yo la voy a estar inicializando con el valor true. ¿Por qué tuve que crear esta variable del tipo bandera? Bandera digo porque o puede estar apagada o prendida, puede estar abajo, puede estar arriba, puede ser false o puede ser true. Porque dijimos que el botón confirmar, dadas las circunstancias, iba a estar insertando o actualizando. Entonces, en resumen, si el usuario presiona el botón confirmar y en ese momento de nuevo es igual a true, nosotros vamos a hacer un insert. Pero si en ese momento de nuevo es igual a falso, nosotros vamos a estar haciendo un update. Entonces, el botón confirmar va a estar haciendo un insert, un update, dependiendo del valor de la bandera de nuevo en ese momento. Para eso fue que creamos esta variable. Entonces, vamos a hacer nuestra primera conexión a la base de datos. ¿Para qué vamos a necesitar hacer nuestra primera conexión? Porque cuando se ejecuta este programa, se dispara el evento load, que sería, como habíamos visto en la clase anterior, o una de las clases anteriores, el evento load es el primer evento que se ejecuta dentro de un formulario. Cuando se muestra un formulario, previo a que se muestre el formulario, ya se ejecuta el evento load que hace referencia a cuando se carga el formulario. Entonces ese sería el momento ideal para que nosotros nos conectemos a la base de datos para poder recuperar los valores de proveedor, tipo impuesto, unidad medida. Entonces vamos a hacer eso ahora. Vamos a capturar el load, vamos a conectarnos a la base de datos y vamos a traer los valores de proveedor, tipo impuesto y unidad medida. Voy al formulario, voy a su lista de eventos, localizo el evento load, doble clic y voy a estar creando ciertos objetos que me van a permitir recuperar datos, traer datos de nuestra base de datos. En este caso vamos a trabajar primero con la tabla proveedor. Entonces yo voy a crear una variable llamada dt proveedor, que va a ser un objeto del tipo data table. Va a ser un objeto del tipo data table. ¿Qué es un data table? Es una colección de filas y columnas. Es un objeto del lado de la aplicación que permite el almacenamiento de filas y columnas. Como yo ahora voy a traer un conjunto de registros de la tabla proveedor, ¿qué mejor tipo de dato que un data table como para poder almacenar el resultado de la consulta a la base de datos? Por eso fue que creé este objeto. Luego voy a crear un objeto del tipo SQL command. Para ello creo la variable de comando, que va a ser un objeto, por eso pongo as new, estoy instanciando un objeto del tipo
SQL command. Y el SQL command es el objeto de acceso a datos que permite pasarle sintaxis o instrucciones SQL a la base de datos. Como nosotros necesitamos traer datos, vamos a tener que hacer un select asterisco from proveedor. Entonces, como necesito pasarle un SQL a la base de datos, una instrucción SQL, tengo que crear necesariamente un objeto del tipo comando porque es el comando el que puede pasar la instrucción SQL a la base de datos. Cuando creamos un objeto comando, tenemos dos propiedades de ese objeto que tenemos que configurar. La primera propiedad sería la propiedad conexión. Y si se fijan, él espera a que yo le asigne un objeto del tipo SQL connection. Y es para eso que en la parte superior nosotros habíamos creado un objeto de ese tipo. Lo hicimos acá para que esté disponible en cualquier parte del programa. Entonces, le voy a asignar de conexión. La otra propiedad de un objeto comando que sí o sí necesitamos configurar es la propiedad command text y hace referencia a qué instrucción SQL él va a querer ejecutar con esta conexión. Y esta conexión, recordemos, ya sabe a qué servidor se va a ir y qué base de datos va a estar utilizando. El command text no es más que una propiedad del tipo string donde yo tengo que poner la instrucción SQL. La instrucción SQL que yo necesito ejecutar es select asterisco from proveedor. Volviendo a la clase pasada sería tráeme por favor todos los campos de la tabla proveedor, from de la tabla proveedor. Entonces, si tenemos 10 filas en la tabla proveedor, esas 10 filas tendrían que venir según mi instrucción SQL. Como voy a traer datos, necesito un objeto del tipo puente como para poder traer esa colección de registros. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar dim adaptador proveedor. Dim adaptador proveedor que va a ser un objeto del tipo SQL data adapter. Sería un objeto que nos va a servir de puente como para que podamos traer información o colección de registros desde la base de datos hasta la aplicación. Entonces, cuando nosotros creamos un SQL Data Adapter, durante su creación, él espera a que yo le pase un objeto del tipo comando. ¿Dónde yo tengo mi objeto del tipo comando? Lo tengo en la variable de comando. Seguidamente, ya para poder traer esos datos, ejecutar finalmente la consulta, yo voy a hacer lo siguiente. Objeto adaptador punto fill, que sería este método del adaptador que finalmente ejecuta la consulta y trae los datos. Yo voy a ejecutar la consulta y el resultado los voy a estar, lo voy a estar volcando dentro del objeto de proveedor. Y entonces, al ejecutarse esta línea, finalmente se ejecutó la consulta y el resultado de esa consulta, que hace referencia a filas y columnas, se metió dentro del objeto de proveedor que habíamos dicho que era un data table, un tipo de dato capaz de soportar filas y columnas. Finalmente, el resultado de esas filas yo ya las tengo acá después de ejecutarse esta línea. Ahora tenemos que hacerlo eso visible para el usuario. Y el usuario lo tiene que ver en el combo de proveedor. Entonces voy a hacer referencia al combo de proveedor punto propiedad data source y le voy a estar asignando como origen de datos el data table que para ese entonces, para ese momento, ya tiene las filas y columnas traídas desde la base de datos. Seguidamente voy a tomar el combo y le voy a configurar una propiedad llamada displayMember, que sería en el combo el valor que el usuario va a estar viendo. Entonces nosotros le vamos a decir que el displayMember va a ser la columna nombre, que sería la columna nombre de la tabla proveedor. A mí en el combo no me interesa ver el código ni la dirección del proveedor,
sino que me interesa ver el nombre del proveedor. Pero una vez que el usuario seleccione un proveedor X, yo necesito que internamente se almacene el ID de ese proveedor, por lo cual yo voy a estar configurando la propiedad value member y le voy a asignar como columna proveedor ID. Ahí. Entonces, este código lo que hizo fue lo siguiente a modo de repaso. Todo este código nos sirve para traer datos de la tabla proveedor y mostrarlos en el combo. Creé un data table que me va a servir para después almacenar ahí las filas y columnas. Creé un comando que es el objeto que me permite ejecutar instrucciones SQL. Al comando le asigné la conexión de manera que sepa qué base de datos, con qué base de datos tiene que trabajar. Le asigné el command text. Le dije, cuando puedas tener acceso a la base de datos, quiero que hagas un select asterisco from proveedor. Luego creé un adaptador para poder traer los datos y meterlos dentro de mi data table. Teniendo ya los datos en el data table, esa colección de filas y columnas invisibles al usuario, yo las hago visibles para el usuario asignándole como origen de datos del combo proveedor. Al combo hay que configurarle dos propiedades. Display member es lo que el usuario va a ver. Value member es lo que el combo va a almacenar internamente. Se ve el nombre, se almacena el ID. Vamos a hacer una prueba hasta acá. Le doy iniciar. Dijimos que al iniciar y al mostrarse el formulario ya se va a ejecutar su evento load, por lo cual ese código ya tiene que ejecutarse. Vamos a ver si está todo bien, y también de paso veo si tenemos datos en la tabla proveedor. Aparentemente no, porque no me cargó ningún registro en el combo. Definitivamente no hay datos en la tabla proveedor. Entonces vamos a ir hasta esa tabla a cargar algunos datos de prueba. Si se fijan, como ahora ya hay datos, él pudo recuperar esos datos y cargar en el combo. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe.
el mismo proceso tengo que seguir para cargar los demás combos. Cargar combo proveedor. Lo mismo tengo que hacer para los demás combos. Tipo impuesto y unidad medida. Entonces, voy a crear un data table llamado dt tipo impuesto. El comando voy a reutilizar el que ya tengo. Va a ser la conexión, va a ser la misma, por lo cual lo único que voy a tener que cambiar sería el command text, porque la instrucción ya no va a ser select asterisco from proveedor, sino que va a ser tráeme todos los campos de la tabla tipo impuesto. Luego voy a crear un adaptador tipo impuesto. Voy a pasar mi comando. Luego voy a ejecutar. La consulta mediante el método fill del adaptador y el resultado lo voy a meter en dt tipo impuesto. Seguidamente voy a tomar el combo tipo impuesto y como origen de datos le voy a asignar ya mi data table, que para ese entonces ya tiene los registros resultados de la consulta. CBO tipo impuesto punto display member, vuelvo a repetir, es lo que se va a ver en el combo. CBO tipo impuesto punto value member hace referencia al ID que él va a estar almacenando de manera interna, sería tipo impuesto ID. Esto mismo yo lo voy a copiar para poder modificarlo para el combo unidad medida. Vamos a hacer un data table llamado unidad medida. Select asterisco from unidad medida. Me da acá un error porque ese objeto ya existe. Unidad medida. Ejecuto el método fill del adaptador y el resultado lo almaceno en dt unidad medida. Y también cambia obviamente el combo a configurar. Unidad medida. Unidad medida y finalmente unidad medida. ¿Qué me faltó cambiar acá? Primero que se me encimó esto. Y no me tengo que olvidar de hacer referencia al campo de unidad medida ID, que sería el campo identificador de esa tabla. Entonces vamos a hacer una prueba hasta acá. Tengo las opciones acá en unidad medida, acá no aparece nada porque la tabla aparentemente está vacía. Entonces, ya tenemos listo el evento load de lo que sería nuestro formulario. Ya se encargó de conectarse a la base de datos y recuperar los datos de proveedor, tipo impuesto y unidad medida. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a codificar este evento. Esto que estoy haciendo. Cada vez que el usuario se cambia de pestaña o de página, hay un evento que podemos capturar. Entonces, en ese evento nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si se pasa esta pestaña, vamos a tener que preguntar, ahí nosotros vamos a mostrar en esta grilla, una grilla es un objeto capaz de mostrar filas y columnas. En esta grilla nosotros vamos a estar mostrando todos los registros que se encuentran en la tabla, en este caso, artículos. Vamos a mostrar la lista de artículos en esta grilla. Entonces vamos a lo que sería nuestro diseño. Voy a seleccionar el tab control llamado TBC principal.
voy a ir a su lista de eventos y entre todos esos eventos disponibles para este tipo de objetos hay un evento llamado Select Index Chain. Vamos a codificar ese evento y vamos a preguntar lo siguiente. Si tbc principal.selectIndex es igual a 1, y ahora voy a explicar por qué estoy preguntando por 1, yo estoy haciendo referencia a la segunda pestaña, porque el índice 0 hace referencia a la primera pestaña que sería ABM, y a mí solo me interesa hacer algo cuando se pase a la segunda pestaña. Y entonces el índice de la segunda pestaña es 1. Entonces, cada vez que se da el cambio de página, solo si se pasa esta página, se va a cumplir esta condición. Y entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer ahí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar un data table llamado DTArtículo, que va a ser un objeto del tipo data table. Vamos a crear un comando. A ese comando le voy a asignar una conexión. A ese comando le voy a tener que configurar su command text, que sería en este caso select asterisco from, que sigue acá, select asterisco from unidad medida de qué tabla necesito traer los registros. Del artículo. Muy bien. Entonces, la tabla sería artículos. Tráeme todos los campos de la tabla artículo. Como voy a traer datos, no se olviden de crear el objeto adaptador. Recibe hasta ahí un comando. Luego adaptador.fill para ejecutar esa consulta y volcar el resultado en el objeto del tipo data table. Entonces ya los artículos están dentro de DTArtículo. ¿Qué nos resta? Mostrarle al usuario. Y el usuario no sabe lo que es un data table. De hecho, que él no puede ver un data table, pero sí puede ver una grilla. Un data grid view sí lo puede ver. Entonces, lo que faltaría hacer es tomar esa grilla, ese control visual, ese control que el usuario finalmente puede ver, y asignarle como origen de datos la colección de filas y columnas que nosotros trajimos de la base de datos. Esa colección de filas y columnas que nosotros trajimos de la base de datos, ¿en qué objeto está? ¿Dónde están las filas y columnas que trajimos después de hacer esta consulta? En B comando. ¿Dónde están? ¿Cuál de los objetos le voy a asignar? Le voy a asignar el data table, el comando o el adaptador. El data table sirve para almacenar filas y columnas, el comando sirve para ejecutar instrucciones SQL, el adaptador sirve para traer los datos y volcarlos en un data table. ¿Qué objeto le voy a asignar? Ahí Carlos ¿Perdón? escribió al adaptador. ¿Cómo?
Carlos escribió el adaptador. Ya, el adaptador es el que ejecuta la consulta y el resultado lo almacena en DT artículo. ¿Qué le asigno acá? Y atendiendo a los ejemplos de cómo cargamos los combos, sería el data table. Vuelvo a repetir, el adaptador finalmente termina ejecutando la consulta y metiendo el resultado en el data table. O sea que en el data table están las filas y columnas. Entonces el data table es lo que le tengo que asignar como origen de datos de la grilla. Vamos a verificar algo. Vamos a ejecutar y vamos a hacer una prueba. Ya me cargaron, se ejecutó el evento load y todos los combos fueron cargados. Paso a consulta. Nosotros preguntamos, ¿fue seleccionada la segunda pestaña? Sí. Entonces ahí lo que hicimos fue una consulta. Estos objetos que ven acá son los mismos que se necesitan cada vez que tienen que traer datos. Cada vez que tienen que traer datos, data table, comando, adaptador. Finalmente el data table es el que almacena el resultado de la consulta y es lo que terminamos asignando como origen de datos de los combos o de la grilla como se ve acá. En este caso, como tenemos un solo registro en la tabla de artículos, ese único registro es lo que se ve ahora acá. ¿Qué sigue? El día de mañana, cuando la tabla tenga muchos registros, el usuario va a buscar un registro y si quiere modificar uno de ellos, le va a estar haciendo doble clic a esa fila. Con lo cual nosotros ya tenemos que pasar automáticamente a la pestaña de ABM con todos los campos ya cargados y en caso de que el usuario modifique algo y presione el botón confirmar, nosotros vamos a tener que hacer un update, vamos a tener que modificar esos datos. Entonces, eso es lo que vamos a codificar ahora. Entonces, ¿cuál es el evento que me interesa ahora mismo capturar? El doble clic sobre la grilla. Selecciono la grilla, voy a su lista de eventos y si se fijan tiene disponible un evento llamado Cell doble clic. Entonces, cada vez que el usuario hace doble clic en alguna parte de la grilla, se ejecuta este evento. Entonces, en ese momento nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un data table llamado artículo. Vamos a crear un comando porque necesito pasarle un select, una instrucción SQL. Y cada vez que ustedes crean un comando, vuelvo a repetir, son dos propiedades las que hay que configurar. Uno, la conexión. Dos, el command text, que sería la instrucción SQL. Eso normalmente, según los ejemplos que veníamos viendo, se hace en tres líneas. Se crea, se configura la conexión, se configura el command text. Esas tres líneas se pueden hacer en una sola. ¿Cómo sería eso? Acá, cuando declaran que el objeto va a ser del tipo SQL command, pueden abrir y cerrar paréntesis
y ahí ya pasarle lo que sería el valor para el command text y luego la conexión, que sería el valor para la propiedad connection. Entonces, como el command text es un string, abro y cierro comillas y ahí armo el select que quiero ejecutar. Select asterisco from artículo. Pero en este caso, teniendo yo varias filas acá, si el usuario hace clic sobre una fila en particular, nosotros vamos a consultar ese artículo nada más. Ya no me interesa ahora traer la totalidad de filas de la tabla artículo, sino que me interesa traer solo ese artículo. Entonces, recordemos que la primera columna hace referencia al ID, luego viene el nombre del artículo y los demás atributos de la tabla artículo. Pero sabemos que la primera columna que se muestra es el artículo ID. Teniendo en cuenta eso, yo a esta instrucción SQL, a este select, le voy a agregar la cláusula where, porque volviendo a la clase pasada, el where nos permitía agregarle condiciones a la consulta que nosotros vamos a realizar. La condición que a mí me interesa agregar sería donde artículo ID sea igual, y ahora voy a salir de la comilla porque le voy a concatenar algo. ¿Qué va a hacer ese algo? Voy a escribir primero. Les voy a explicar. Vuelvo a la primera parte. Dijimos que cuando creamos un objeto necesitamos configurarle la conexión y el command text. Son 3 líneas de código. Esas 3 líneas se pueden convertir en una sola, que es esto. Cuando creen el objeto comando, el primer parámetro va a ser el command text. Todo esto que yo seleccioné es el command text. Select asterisco from artículo, where artículo ID es igual a, y le concatenamos un valor. ¿Qué sería ese valor o cómo lo obtuve? Hago referencia a la grilla que tiene filas y columnas. Hago referencia a la grilla y le digo que de esa grilla que tiene filas y columnas, a mí me interesa la primera columna. Por eso le puse 0. 0 es el índice de la primera columna. El índice de la segunda columna es 1. El índice de la tercera columna es 2. Entonces, en este caso le estoy diciendo que de toda esa grilla me interesa la primera columna. Y de esa primera columna me interesa la fila sobre la cual el usuario hizo doble clic. Recordemos que acá podemos tener n filas y el usuario viene y me hace doble clic acá. Entonces quiere decir que a mí me interesa de esa columna, me interesa la fila, me interesa la celda de la fila sobre la cual el usuario hizo doble clic. Si el usuario viene y me hace doble clic acá, de esa columna, de esa primera columna, yo voy a estar capturando la celda de la fila sobre la cual el usuario hizo doble clic. Entonces, básicamente, este código que ven acá está recuperando la celda de la primera columna de la fila sobre la cual el usuario hizo el doble clic. ¿Eso entendieron? ¿Por qué va 0 ahí? Porque es el primer índice de la grilla. Muy bien, porque la primera columna de nuestra grilla muestra el valor de artículo ID. Y a mí me interesa hacer un select que va a decir finalmente, vamos a suponer que está ordenado nuestro ID. Y acá aparece 1, Coca-Cola, 2, borrador, 3, pizarra, ¿sí? Entonces, este código va de, si el usuario viene y hace doble clic sobre la tercera fila acá, este código va a hacer lo siguiente. Select asterisco from artículo, where artículo ID es igual a 3. ¿Por qué? Porque esto que yo acabo de seleccionar va a detectar primero la fila sobre la cual se hizo el doble clic
Y de esa fila él va a tomar la primera columna, que sería el ID, y el ID, según mi ejemplo, es 3. Entonces, eso es lo que finalmente recupera este código. Desde acá hasta acá es la cadena, perdón, es el command text. El segundo parámetro sería después de esta coma, es la conexión. Y es así como 3 líneas yo pude hacer en una sola línea. Ahí ya tengo mi objeto comando totalmente configurado. ¿Qué resta? Crear un adaptador, porque vuelvo a repetir, voy a traer datos. Y finalmente ejecuto el método fill del adaptador y el resultado de la consulta lo voy a meter dentro del data table de este artículo. Hasta ahí la consulta ya se hizo. Se supone que esta consulta al ser por el ID solamente puede a lo sumo retornar un solo registro. Entonces, por las dudas, voy a tomar mi data table, voy a acceder a su colección de filas y específicamente lo que voy a preguntar es si la cantidad de filas es mayor a 0. Si esta condición se cumple, significa que la consulta sí trajo un registro, porque 1 sería mayor a 0, entonces la condición se va a cumplir. Si por esas cosas este select no trajo ningún registro, esta condición no se va a cumplir y nosotros no vamos a hacer nada. Como sí trajo un registro, va a entrar acá y vamos a ir recuperando campo por campo. El primer campo se llama txt_code_artículo, que sería este control que se ve acá. txt_code_artículo, y a su propiedad text yo le voy a asignar lo que hay en el data table .rows .item, específicamente en la columna artículo ID. Y ahora explico el código. Hasta acá ejecutamos la consulta. Si la consulta se supone que fue por el ID, va a traer un registro con lo cual se va a cumplir esta condición y ahí vamos a recuperar campo por campo. De ese data table que puede tener n filas y n columnas, se supone que va a tener una sola fila al ser por el ID. Nosotros le estamos diciendo que del data table recuperame la primera fila. La fila con índice 0 es la primera fila. Se supone que va a ser la única fila que vamos a tener después de esta consulta. Pero de esa fila, yo quiero que me recuperes la columna artículo ID. Y ese valor es lo que finalmente se muestra en txt_code_artículo. Voy al siguiente campo, txt_description.text es igual a dt_artículo.rows. Pregunto, ¿qué va acá? ¿Va 0 o va 1? Si yo le digo que esa consulta solamente puede tener una sola fila, porque lo filtramos por el ID, ahí va a ir 0 o 1. Cero es el índice de la primera fila, 1 es el índice de la segunda fila. 0. Muy bien, 0. Entonces lo único que va a ir cambiando va a ser el nombre de la columna de esa fila. En este caso ya va a ser descripción, la columna que yo estoy queriendo recuperar. Descripción. Luego viene, creo, el precio de venta, precio de compra. Luego viene el combo de proveedor y del combo yo voy a estar usando la propiedad select value y le voy a asignar lo que hay en el data table
en la primera fila, primera y única fila, específicamente en la columna proveedor ID. No puedo poner ahí proveedor porque en la tabla artículo no hay ningún campo llamado proveedor. Sí hay un campo llamado proveedor ID y ese código le voy a asignar al select value de manera a que, como el combo tiene bien configurado el value member que lo hicimos en el evento global, ya me muestre la descripción perteneciente a ese ID que le estoy asignando. Seguidamente vienen los campos de existencia. El numeric no tiene text, sí tiene una propiedad llamada value. Y me faltarían los dos combos restantes, el de tipo impuesto Luego recuperar cada uno de los campos, yo voy a tomar el tab control llamado TBC principal y a su propiedad select index le voy a asignar 0. Es el tab control y le digo índice seleccionado 0. ¿Alguien me puede decir qué va a hacer este código? Tomé el tab control y le dije que el índice seleccionado va a ser igual a 0. ¿Qué hace este código? Esta línea de código. ¿Qué se supone que va a hacer esa línea de código? Carlos escribió que va a ir a la pestaña ABM. Muy bien. No leí realmente. Sí, espectacular. Eso mismo es lo que hace el código. Y luego, fíjense lo que voy a hacer. A B nuevo le voy a asignar falso. Recordemos que cuando B nuevo se creó, tenía el valor true. En este caso, si el usuario pasa a la pestaña de consulta y hace doble clic sobre un registro, nosotros vamos a recuperar todos sus valores, vamos a pasar a la primera página, a la primera pestaña y ya le vamos a asignar a la bandera falso. ¿Por qué? Porque no se trata de un nuevo registro, sino que de un registro existente. Entonces, vamos a probar el código hasta acá. Paso a consulta, me aparecen todos los registros de artículo, hago doble clic, él vuelve a consultar ese artículo en particular, me completa todos los campos, me pasa a la primera página automáticamente y de nuevo hasta acá ya está con el valor falso. O sea que si yo agarro y hago esto y presiono el botón confirmar, voy a preguntar por B nuevo y si B nuevo es igual a true, va a hacer un insert. En este caso, como B nuevo va a estar en falso, sí o sí el botón confirmar va a estar haciendo un update, la modificación
del registro ya existente. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Ya. Para poder terminar, yo voy a codificar ahora el botón confirmar. En el botón confirmar nosotros vamos a llamar a la función de validación datos válidos que ya está disponible acá, que yo ya hace rato ya la preparé. Tenemos datos válidos que va a ir validando que se ingresen todos los campos. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. If la llamada a la función datos válidos, si eso devuelve true, ahí nomás nosotros vamos a hacer algo. Porque si datos válidos devuelve falso, quiere decir que algo está incompleto y no vamos a hacer nada. Esto que ven ahora mismo es igual que preguntar así. Entonces, en cualquier lenguaje de programación no hace falta igualar a true cuando se está preguntando, porque se asume que siempre se está preguntando por el valor verdadero. A no ser que yo quiera preguntar si el resultado es falso, que no es el caso. Entonces, ahí queda mi pregunta. Si datos válidos devuelve verdadero, yo voy a hacer un insert o un update, pero no sé de qué va a depender si va a ser un insert o un update de la bandera v nuevo. Entonces, vamos a crear acá un objeto comando. Se habrán dado cuenta, bueno, ahora se van a dar cuenta que cada vez que vamos a traer datos, voy a hacer un select, necesito un comando. Y cada vez que voy a enviar datos a la base de datos, ya sea mediante un insert, un update o un delete, yo igual necesito un comando porque es el único objeto que me permite pasar la instrucción SQL a la base de datos. Entonces acá creé un comando, le voy a asignar su conexión, que lo tengo mi variable a nivel de clase llamada bConexión. Y acá es donde no le puedo asignar un command text directamente. ¿Por qué no le puedo asignar directamente un command text? Porque hasta acá yo no sé si va a ser un insert o un update. Eso va a depender del valor de b nuevo. Entonces vamos a preguntar acá si b nuevo es igual a true. Porque si b nuevo es igual a true, el command text de b comando va a ser un insert. Y en caso contrario, si b nuevo no es igual a true, el command text va a ser un update. Y ahí se dan cuenta del por qué creamos una bandera, en este caso llamada b nuevo, porque esa bandera es la que nos va a indicar qué tipo de instrucciones SQL vamos a ejecutar. Pregunto, si b nuevo es igual a true, ¿qué instrucciones SQL vamos a ejecutar? Insert o update. Insert, muy bien, porque vamos a crear un nuevo registro. Entonces, en este caso, voy a preparar mi insert. Insert into, insertame, por favor, en la tabla artículo los siguientes valores. Y abro paréntesis. Y a partir de ahí, yo voy a ir agregando los valores para cada uno de los campos según este orden. Como artículo ID es autonumérico, es identity, no le tenemos que pasar valor a artículo ID, sino que a partir de descripción. Entonces voy a armar esa instrucción SQL y recordemos que los campos del lado de la base de datos que son del tipo texto van entre comillas simples. Los que son numéricos van sin comillas. Entonces, atendiendo a eso, yo voy a hacer lo siguiente. Por un tema de tiempo, voy a copiar este bloque.
Ahora vamos a explicar. Si B nuevo es igual a true, significa que voy a hacer un insert. Y el insert comienza acá. Insert into artículo valores. Si se fijan acá, ya le concatené una comilla. O sea, perdón, ya le puse una comilla simple. Porque descripción, que es nuestro primer campo al cual le vamos a estar pasando valor, es del tipo texto. Es un varchar. Entonces tiene que ir entre comillas simple. Esa comilla simple comienza acá. Luego le concateno el valor que el usuario ingresó en la caja de texto de descripción, seguidamente de la comilla de cierre, coma, y voy al siguiente campo. El siguiente campo es precio de venta y ese valor yo lo tengo en NUT precio venta. Coma, NUT precio compra. Coma, va proveedor ID. Y como el proveedor lo manejo mediante un combo, el ID termina almacenándose en la propiedad select value, debido a que el display member es nombre y el value member es proveedor ID. Entonces, gracias a esa configuración que habíamos hecho en el load, es que si yo hago referencia a la propiedad select value, es lo que finalmente va a estar pasando acá, es el ID del proveedor seleccionado. Coma, va el valor para existencia máxima, existencia mínima, existencia, el código del tipo impuesto, el código o el ID de la unidad medida. Entonces ahí termino cerrando el paréntesis que abrí acá. Entonces con esto yo armé un insert de acuerdo a los valores que el usuario cargó en pantalla. Pero si vamos al caso donde el usuario pasó primeramente acá, hizo doble clic sobre un registro, llegado a este punto, de nuevo no va a ser igual a true, porque en el doble clic de la grilla nosotros habíamos dejado de nuevo con falso. Entonces quiere decir que en ese caso va a venir por el else y va a hacer un update artículo, actualizame la tabla artículo y seteame todos estos campos. Descripción, asignale lo que el usuario escribió en la caja de texto de descripción. No se olviden de la comilla al ser un tipo de dato de texto. Coma, precio de venta, asigname lo que el usuario ingresó en el campo precio de venta. Para que no nos creen problemas los valores decimales, es que acá se tomó el numeric updown y se hizo uso de la función CINT, convertir a entero, convertir a INT. Entonces, por si las dudas, si este value maneja decimales, entonces en este caso él va a estar dejando eso con un valor entero y no nos va a crear problemas las comas, porque como verán acá el separador entre campos sería la coma. Si este valor viene con coma, vamos a estar armando una instrucción SQL no válida porque él va a encontrar más comas y va a entender que se trata de otros campos. Entonces, por un tema de redondeo acá y para evitar comas en estos decimales, ya convertimos a valor entero. Coma, precio de compra, lo mismo, proveedor, lo que tengo en el combo proveedor, existencia máxima, lo que tengo en existencia máxima, a existencia mínima, asignarle lo que tengo en existencia mínima, a existencia lo que tengo en este control, a tipo impuesto ID lo que tengo en el combo tipo impuesto y a unidad medida ID lo que tengo en el combo unidad medida ID. Ojo, muy importante, estoy haciendo un update. Si la instrucción iba hasta acá, hasta donde yo tengo seleccionado, esos valores se iban a actualizar en todas las filas de la tabla artículo. Por eso es que acá yo no quiero que pase eso, solo me interesa modificar el artículo actual. Le agregué la condición donde artículo ID sea igual al código del producto en cuestión que lo tenemos nosotros en este control. Por eso es que se le concatenó txt code artículo.text.trim. Entonces, dependiendo de B nuevo, se pudo armar un insert o un update.
nuevo registro, modificación. Seguidamente vamos a tomar el objeto comando y vamos a hacer uso de su método executeNonQuery. Cuando hacemos un insert, un update o un delete, que sería la eliminación, sería mediante el método executeNonQuery. Esta línea finalmente es la que va a terminar ejecutando estas instrucciones SQL, o el insert o el update. Antes de eso, tenemos que cerciorarnos que la conexión esté abierta. Por eso le decimos vConnection.open. Abrimos la conexión porque si hacemos un executeNonQuery y la conexión está cerrada, nos va a dar un error. Por eso, por un tema de seguridad, ya acá abro la conexión y luego ejecuto el insert o el update. Finalmente, yo voy a mostrarle un mensaje al usuario. Voy a decir, le voy a informar que el registro fue guardado. Y voy a llamar a un método llamado limpiarForm, que es una subrutina que también ya la tengo implementada acá. Va a limpiar cada uno de los controles y fíjense lo que va a hacer con nuestra bandera de nuevo. Va a dejar nuevamente en true. De manera que si el usuario vuelve a completar todos estos campos y presiona confirmar, va a preguntar de nuevo es igual a true, va a ser en ese caso un insert, no un update. Vamos a hacer una prueba hasta acá. Paso a consulta, doble clic. ¿Qué pasó con B nuevo? Quedó en falso. Vamos a modificar el valor de precio de venta a 6.000. Le doy confirmar. Se supone que él vino hasta acá y preguntó, ¿B nuevo es igual a true? No. Vino por el else y armó este update. Luego ejecutó el update y sacó el mensaje del registro guardado. Finalmente, al ejecutar limpiar form, todos los controles quedaron limpios y la bandera B nuevo quedó nuevamente con el valor true. Que sería lo que se ve acá. Vamos a ver si hizo realmente la modificación. Me voy a consulta, se volvió a ejecutar la consulta y si se fijan ya el precio de venta aparece con 6.000. Si yo no le hago doble clic acá, no, la bandera de nuevo no pasa a falso. Entonces, si vengo acá, puedo cargar otro registro. Prueba. Le doy confirmar. Y ahí aparentemente hay un error. Vamos a revisar el mensaje. Dice, la conexión no se cerró, el estado actual de la conexión es abierta. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir la conexión, ejecutamos la instrucción SQL y cerramos la conexión. Vamos a probar de vuelta. Dice registro guardado, se supone que de nuevo estaba en true, que hizo un insert, paso a consulta y si se fijan tenemos dos registros cargados en la tabla artículo. Con esto, nuestro programa de ABM ya es capaz de dar de alta nuevos registros, modificar registros existentes y lo único que faltaría sería codificar el botón eliminar, que es lo que yo voy a estar subiendo ya con los comentarios correspondientes
para esta solución de manera que se puedan preparar para lo que va a ser el segundo parcial. En el segundo parcial vamos a trabajar con un formulario en particular, con una base de datos, no va a ser la base de datos stock, pero yo ya voy a subir una base de datos y les voy a pedir que trabajen con una tabla en particular. Entonces, en base a este desarrollo del día de hoy, es que tendrían que prepararse para la semana siguiente. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ya, les voy a pedir por favor que vean nuevamente el video. Cualquier duda que tengan me hacen saber. Y como les dije, yo voy a estar subiendo el desarrollo que hicimos hoy con cada uno de los comentarios. Comentarios para cada una de las líneas de código de manera que puedan entender qué es lo que hace cada línea, ¿sí? Dale, profe. Ya, hasta acá vamos a llegar el día de hoy, ¿sí? Sí. Espectacular. Entonces, como les dije, estén atentos, por favor. Yo voy a subir ya el video y también ya voy a estar subiendo mañana a primera hora, como les dije, el desarrollo con los comentarios. Muchísimas gracias por participar y estudien para la semana siguiente, ¿sí? Dale, profe. Muchas gracias. Dale. Vamos a estar hablando. Gracias a ustedes. Chao, chao. Dale, chao, chao.